Seguimos. ¿Están con peluca? Estamos con peluca, exactamente. Con la gente de peluca por lo menos. Seguimos en Códigos en la Tele y ya está en el living de Códigos Jorge Ratier Berrondo. Él es diputado provincial, uno de los principales referentes también de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Espero que la charla al aire esté tan interesante como la que fue detrás de cámara, ¿eh? Bueno, esperemos. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue para empezar a trabajar en la campaña de La Libertad Avanza en la provincia? Hablábamos recién con una reconocida analista política, un partido prácticamente sin estructura, prácticamente sin militantes, pero que hizo historia, tanto en la provincia como en el país. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, fue a pocos. Fue un trabajo interesante, porque primero, como decís, sin estructura organizada, ¿no es cierto? De la manera, sobre todo, tradicional de la estructura política. Un espacio que surge en menos de 2 años, porque todo el mundo habla de 2 años, pero hace 2 años él fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires. Empezó la aventura de ir a la presidencia después de eso, o sea, creo que un año, mucho más que 1 año y medio no fue. Entonces, la verdad que es muy vertiginoso todo, muy rápido, y no dio tiempo a la construcción del espacio político, digamos, ni siquiera al partido político en muchas de las provincias, la mayoría de las provincias, digamos, un partido político propio, que era la gran debilidad que todo el mundo hablaba al principio de la campaña, ¿no es cierto? Y eso hizo también que en todas las provincias, y Misiones no fue la excepción, hubieran grupos diseminados que no pudieron amalgamarse, digamos, a tiempo, apoyando las ideas, la candidatura, apostando a distintos personajes también dentro de su espacio más conocido mediáticamente. Entonces eso hizo que el trabajo sea un trabajo que no fue del todo coordinado, pero que fue muy interesante en el sentido que fue muy multiplicador, digamos, y muy genuino en la incorporación de los actores en cada una de las localidades, ¿no es cierto? No te vi en el colectivo. ¿Estuviste en el colectivo? Sí, estuve el domingo. Estuvimos toda la campaña. La verdad que el colectivo fue todo un suceso, ¿no es cierto?, en la campaña, en toda la provincia, en las PASO y en la general. La verdad que fue un buen mecanismo para comunicar más rápidamente, digamos, en algunas localidades, en el interior, y bueno, y generaba como toda una cosa, ¿no es cierto? La gente se acercaba muy entusiasmada al colectivo porque era algo novedoso. Bueno, quiero compartir esto con vos. ¿Limpiaron los papeles después de los festejos? Sí. ¿Todo? ¿O porque... Sí. Micaela fue la principal promotora de eso, Micaela Gacegui, y estuvieron hasta las 12 y pico, estuvo un grupo limpiándose. Bueno, me sacó la pregunta. ¿Qué haces, Ratier, papá? ¿Cómo va? Ha agrandado el vago ahora que ganó Milei, ¿viste? Ahora viene la pelea para ver quién es el dueño de la criatura acá en Misiones. ¿Quién es el papá y quién es la mamá? ¿Me contás? No, bueno, el papá y la mamá están en Buenos Aires, no sé, sobre el papá y la mamá de Milei. El único dueño de la criatura es Milei. Al mono no se le va de la pregunta, ¿eh? No, pero el único dueño de la criatura es Milei. La verdad que como dije, es una construcción nueva y es centrada muy fuertemente y en forma exclusiva en el liderazgo del presidente electo Javier Milei, digamos. Después para abajo hay todo por delante para construir liderazgos que creo que van a ir surgiendo, y así espero, en todas las provincias, porque Misiones no es un caso aislado de que no se sepa bien y creo que el espíritu liberal también hace posible que haya varios liderazgos, que no tenga que haber uno solo. Me parece que eso es
eso retrasa, digamos. Eso tiene que ver con la provincia de Misiones, donde hay dos grupos marcados que están trabajando con la Libertad Avanza, pero que entre sí por ahí no hay tanta relación, por lo menos lo que uno ve de afuera. Sí, no, con más de dos grupos, diría yo. En el interior también hay grupos que son como, de alguna manera, autónomos, digamos, en el espacio. Y hay otros que generaron partidos políticos que estuvieron en disputa judicial o sea, te quiero decir, no es un espacio que todavía esté del todo definido claramente como tradicionalmente lo entendemos, y tal vez por eso tampoco se puede entender mucho, pero tradicionalmente vos entendés que tiene que haber un líder arriba, que de ahí abajo y que solo hable ese. Bueno, me parece que eso en el espacio está como en discusión hoy, todavía no está el surgimiento de eso, y que tal vez no pase nunca ese único líder o referente o lo que sea, porque hasta a mí me da cosa, uno primero no se puede autodefinir nunca, como sería muy egocéntrico referirse a uno mismo como un referente. Ahora, no sé si viste desde esta óptica, pero la Libertad Avanza criticó tanto a la cultura partidaria tradicional, al viejo peronismo, al viejo radicalismo, en muchas cosas. Sin embargo, lo que se da ahora con esto que vos decís es mucho de lo que se dio allá por el 80 con el radicalismo, donde no se conocían entre sí, pero militaban, cada uno armaba su comité, de forma autónoma, digamos, y por ahí no había relación entre un radical de Oberá y uno del Dorado, y estaban en la misma. Más en los 90 pasó algo parecido con el peronismo, digamos, y ahora está pasando con ustedes. O sea, criticaron a la clase política, pero de alguna manera el movimiento tiene el mismo origen. Con el PRO, pero bueno, en mi caso personal, o sea, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pero yo no soy de aquellos que criticaron esa posición, porque me criticaría a mí mismo, ¿no es cierto? Yo hice política desde temprana edad, como les va a pasar hoy a todos esos chicos, que son muchísimos, de 16 a 18, o hasta 20 y pico de años, que militaron por su primera vez militando, ¿no es cierto? Y cuando tengan mi edad van a tener la misma experiencia o más de militancia que tengo yo, porque a partir de ahora no van a dejar de militar, van a seguir militando por el espacio que crean. En este momento la Libertad Avanza. Espero que siga eso en el tiempo, pero podrán elegir otros espacios. Pero creo que la incorporación de nuevos actores, sobre todo de la juventud, en la militancia activa, siempre es beneficioso. Ahora, eso con el tiempo y con la edad, por una cuestión cronológica, te suma, digamos, experiencia y militancia. Entonces yo nunca tuve esa posición de hablar de la militancia viejo, qué sé yo. Yo lo que digo es que hay estructuras en las que hay que construir por una cuestión de orden, digamos. Entonces, lo que se critica no es la institución ni la estructura ni el partido político, que es la única herramienta autorizada, digamos, en nuestra legislación para proponer candidatos en las elecciones. Te traigo a la provincia y al voto misionero. ¿El misionero votó a Milei por sus propuestas o fue un claro castigo a la clase política nacional? Creo que hay de todo. ¿En favor o en contra de? Yo decía ayer en un reportaje... ¿Estos números qué reflejan? O sea, uno puede, de alguna manera, analizar y bajar a 4 o 5 temas importantes, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera saber exactamente las motivaciones, porque son en Misiones 400.000 en el país, 14 millones y medio de personas que probablemente tengan todas motivaciones distintas o la gran mayoría motivaciones distintas. Me parece que hay que separar lo que fue la campaña o los votos que obtuvo Milei hasta la general y lo que fue el balotaje. Me parece que hasta en la general fue un voto mucho más centrado en él, en cómo él llegó con su mensaje a los votantes, en lo que él transmitía y en lo que buscaba el votante en ese momento de un presidente de la nación. Y eso fue más genuino, digamos, de alguna manera. Eso es un voto
que es de él, digamos, que es de gente que le sigue a él, y hoy se está viendo también, es gente que realmente le sigue a él. Después en el balotaje claramente hay dos opciones, y ahí hubo mucha gente que votó para que no gane el otro, digamos, o sea, que votó a uno para que no gane el otro. De los dos contrincantes hubieron casos así. O sea, a Massa lo votó mucha gente para que no gane Milei, y a Milei lo votó mucha gente para que no gane Massa. Eso se da en cualquier balotaje por una cuestión de sentido común. Hay solo dos candidatos y todos los que votaron antes del balotaje a otras opciones tienen que tomar la decisión de qué hacer. Entonces me parece que el primer componente de votantes de Milei hasta la general es uno, y esa parte de la general a la balotaje, ahí hay como más componente de voto en contra, voto bronca, voto hartazgo, pero el primer componente a veces es un componente más de voto esperanzador, digamos, en que él resuelva los problemas del país. Bueno, quiero ir a una pequeña pausa, ¿te quedás? Sí. Y después de la pausa, si querés, contestame, porque uno pregunta lo que quiere, pero el entrevistador contesta lo que quiere también. ¿Cómo fue ese alejamiento del PRO, del Juntos por el Cambio, en el bloque como diputado provincial, pero que ahora llegás y te encontrás con todos otra vez? ¿Cómo fue ese reencuentro? Pero contame después de la pausa. Revistacódigos.com. Pauta con nosotros y hacé crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele. Quedaba la pregunta pendiente, Jorge, sobre tu salida del bloque Juntos por el Cambio en la provincia de Misiones para de alguna manera trabajar con el espacio de la Libertad Avanza. No sé si fue para o eso vino después, pero digamos, se dio finalmente. Y ahora te encontrás con que la gente a la que abandonaste o que te abandonó, no sé cómo fue esa cuestión interna, está junto con vos otra vez, están trabajando juntos. O se están encontrando, bueno, por lo menos. Ellos siguen en la estructura del PRO, y hay que ver cómo se rearma Juntos por el Cambio, que obviamente todos hasta ahora venimos diciendo que se ha roto, pero todavía no hay concretamente una decisión. Hoy se reúnen los gobernadores electos, y se reúnen los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, radicales y del PRO. Así que hay que ver cómo continúa y qué rol van a tener parlamentariamente y en el gobierno de Javier Milei. No está todavía, digamos, resuelto ese tema, así que no, por supuesto que hubo un acompañamiento y un trabajo en conjunto en una campaña de la general al balotaje, pero después, a partir de ahí, que ya terminó el balotaje, todavía hay muchas cosas para ver, digamos, de cómo se van reacomodando. Te quiero preguntar dos cosas. Primero, Massa prometió venir en noviembre a activar definitivamente la zona aduanera. Sí. Como ciudadano, como político. Dijo la semana siguiente a la elección. ¿Crees que va a venir? No. Pero esperás que venga, me imagino. Yo ya no, la verdad, me parece que el tema de la zona aduanera siempre fue una mentira de parte de Massa. Yo tengo esa sensación. O sea... ¿Nos tomó el pelo? Es que no tomó el pelo, me parece que mintió, sencillamente. O sea, me parece que podría haberlo hecho antes y no lo hizo, y fue como estirando para no decir que no lo iba a hacer, que hubiese sido lo más sencillo, decir, bueno, no estamos de acuerdo, nos genera muchos problemas con las otras provincias, no queremos hacerlo. ¿Pero no crees que Misiones necesita una zona Misiones aduanera como necesita un misionero? tratamiento impositivo diferenciado. ¿Cuál es ese tratamiento impositivo diferenciado? Es lo que hay que discutir seriamente, digamos. Necesita un tratamiento impositivo diferenciado porque está inmerso geográficamente dentro de una cuña que limita con dos países. Hoy vemos que eso nos beneficia con el tipo de cambio. Pero no eso es relativo. sabemos el día de mañana qué va a pasar. Entonces creo que tenemos Además, que en la historia resolverlo. más nos perjudicó que beneficiar. Por supuesto. Creo que tenemos que resolverlo con un tratamiento impositivo nacional diferenciado. Ahora, otra pregunta. El INIM. Cuando estuvo la CRIM,
Dicen los memoriosos que la yerba funcionó muy bien. Creo que ni vos ni yo estábamos en esa época. Después, Yo era chico. sin la CRIM fue el caos total. Tareferos y productores en la pobreza absoluta, molineros y secaderos un poquito mejor. El INIM puso orden a eso, guste o no guste. Puso orden a eso, puso por lo menos estabilidad, ¿no? O sea, hoy el productor sabe cuánto va a cobrar, el tarefero sabe cuándo es la zafra, saben cuándo van a plantar, o sea, hay un orden, hasta se sabe cómo se va a exportar. ¿Qué va a pasar con el INIM? Porque en ese afán de la motosierra, ¿también se va a cortar lo que funciona? ¿O no? Mirá, yo te podría contestar lo políticamente correcto. El ININ es una ley nacional, lo tendrá que discutir el Congreso Nacional, si se elimina o no se elimina. Como no puedo conmigo mismo, yo te diría, yo soy cuarta generación de productores de yerba mate. Mi bisabuelo Domingo Berrondo fue pionero en la plantación de yerba mate, fue uno de los fundadores de Oberá y además en la ciudad más linda en de el Misiones, establecimiento, en la ciudad más linda de Misiones. Mi abuelo Jorge Rondo fue presidente de la CALO, de la Federación de Cooperativas, mi papá estuvo en la CRIM, mi bisabuelo plantó yerba, mi abuelo plantó yerba, mi papá plantó yerba, yo planté yerba. Mencionaste la CALO, O sea, la CALO daba créditos, o sea, daba créditos. por eso te digo, tengo un registro histórico transmitido de boca en boca y además tengo un registro histórico hasta documental. La yerba mate ha tenido problemas, los mismos problemas siempre a lo largo de la historia porque tiene un ciclo y siempre tuvo un ciclo por su demanda inelástica. Entonces cuando aumentaba la oferta el precio bajaba la oferta, faltaba yerba, el precio subía y el mercado lo regulaba. Luego claro, empezó la regulación del mercado. En esa regulación del mercado por siempre primera perdía vez, el productor y el tarefero. No siempre, dependía de muchos factores. A veces el productor no perdía. La simetría de emisiones con Brasil Por y eso Paraguay. te digo, lo que pasa es que hay que entender la idiosincrasia del productor de yerba mate. Hay los pequeños productores que viven en la chacra, 13.000. que no viven de la yerba mate solamente, sino que viven de otros productos. Después tenés el productor mediano, que es aquel que plantó yerba, creció y que tal vez ya no vive más en la chacra, vive en la ciudad. O sea, otros en otras ciudades, en que ese productor mediano, cuando el precio baja, deja de cosechar, hace que haya menos yerba en el mercado y vuelva a aumentar el precio y después está el productor grande. Lo que hizo por eso te digo, voy a los créditos. Por ejemplo, un caso conocido, no vamos a decir el apellido, pero es una persona que se fugó al Paraguay, y después fue famoso su hijo por haber asesinado a una persona en Corrientes y está preso. Un productor de yerba mate que no llegaba a producir más de 400.000 kilos de canchada. Existiendo la CRIN, no había solo, como ahora con el ININ, precios de la materia, sino que había un mercado consignatario. ¿Qué significaba eso? Que la CRIN te prendaba yerba. O sea, vos decías, bueno, yo produzco tanta yerba, quiero prendar, tengo acá la yerba en este noque, que así se llaman los lugares, los depósitos de la yerba canchada, quiero prendar esta yerba hasta venderla para esperar que valga más o lo que sea. Bueno, te pagaban un porcentaje. En ese momento, 80 y pico, 90 centavos de dólar el kilo de canchada, cuando salía 1.25 si vos lo vendías en ese momento. Pero vos no dejabas de tener la yerba, después devolvías ese préstamo. Y podías venderla a 1.50, supongamos. Y devolvías el préstamo de esa yerba. Pero déjame te explique. Porque ¿qué es lo que pasó después? Esta persona que producía 400.000 kilos por año, prendó 14 millones. La CRIN le prendó 14 millones de kilos a esa persona. Los inspectores fueron y dijeron, sí, están. Nunca podían estar porque la persona no podía haber hecho nunca. Agarró esa plata y se fugó al Paraguay. Y como esos casos tenemos un montón. O sea, lo que quiero decir, todo el resto de los productores quedaron pagándole, y el Estado asumiendo,
el pago a esas cosas. Bueno, pero, Entonces, pero hoy hay de todo, digamos. Hoy el INIM está demostrando Hay de todo. que puede mejorar, obviamente, porque toda cosa en la vida es perfectible, Por pero supuesto. me parece que funciona. Por Tu supuesto. postura, si mañana Milei dice, por sí o por no, diría Massa, si mañana Milei dice, se cierra el INIM, más allá de que, bueno, es una ley y no es tan una fácil, ley. ¿no? Ratier o La Libertad Avanza en Misiones dice, no, pará, No. Javier, es un instrumento importante para los productores de yerba La libertad está bien Milei. avanza, la libertad avanza en Misiones, yo no puedo hablar por la libertad avanza en Misiones. Yo te diría que habría que analizar bien. Yo, personalmente, yo ideológicamente no estoy de acuerdo en la fijación de precios. El INIM puede funcionar muy bien para un montón de cosas, como Instituto de la Yerba Mate. Ahora el precio, cuando fijas el precio artificialmente terminás distorsionando el mercado. Porque así como en los momentos malos tenés un precio sostén, en los momentos buenos tenés un techo en el precio. Te explico. Sí. Cuando falte yerba, como pasó ya, y los secaderos te paguen más, como te pagan un poquitito más por sobre el precio. Pero te podrían haber pagado hasta el doble del precio mucho antes, si no tuvieras precio sostén. No tengo más ¿entendés? O sea, y te cuento lo último con referencia a eso. También es cierto, como vos decís, que hubo momentos malos de la yerba después de la eliminación de la CRIN. Tuvo 2 o 3 años que explotó, que fue buenísimo. Y después fue complicado en un contexto nacional de una convertibilidad y de no exportación afuera del país, que no es el mismo mundo de hoy. El mundo de hoy consume más, no solo afuera del país, sino también dentro del país. Pero además de eso, muchos productores, a partir de la eliminación del INIM, y hay que ir y hablar con ellos, son hoy productores importantes, y eran pequeños productores o medianos porque el mercado se liberó. Y muchos decidieron invertir y les fue muy bien con el negocio de la yerba mate, que si no, no hubiesen podido hacerlo y hubiese estado mucho más concentrado el mercado. Bueno, entendí igual, entendí la respuesta. Lo tomo como un sí. Pasos a seguir de la Fuerza Liberal en Misiones, si ya hablaron con Milei, si lo van a hablar. A ver, hay mensajes, ¿Sí? Todavía no hay, digamos, nada concreto, porque además sería para mí sería una falta de respeto en el momento que está viviendo el espacio a nivel nacional y sobre todo los dirigentes nacionales que están, empezando por Milei, ¿no es cierto?, que están preocupados con la transición, con la conformación del gabinete, con las primeras medidas, que uno vaya a plantearle temas locales que nada modifican hoy el panorama, ¿no es cierto? O sea, me parece que eso lo tenemos que ir avanzando desde lo local, tratando de ver cuáles son los mejores métodos y formas para unificar el espacio y para avanzar en la construcción, sí, de lo que no se pudo hacer en estos 2 años, en primer lugar, de un partido político que sea el partido político del presidente de la Nación, y después en ver la dirigencia política que se vaya sumando. Entonces me parece que es un trabajo que recién empieza. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Por favor. Perdón, nos tardamos casi 5 minutos, pero bueno, valía la pena, ¿no? Gracias, Jorge Ratier Berrondo, diputado provincial y referente de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Como él decía, uno de los referentes, porque hay varios distribuidos en toda la tierra colorada. Bueno, nosotros también le agradecemos a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, siempre acompañándonos en las redes, en Somos Misiones. La verdad que es muy lindo hacer este programa en un contexto que cambia momento a momento y que a nosotros nos agrada ser parte de eso, ¿no? Bueno, revistacódigos.com, ahí nos ven las 24 horas del día con toda la información, el mejor equipo de redacción de la provincia. ¡Aplausos! ¡Aplauso atrás! Ahí está todo el equipo. Y en cada una de nuestras redes sociales también se informan. ¡Chao! Buena semana.